Bueno, Mara, muchísimas gracias por la invitación. Hola Carolina, querida, buenas tardes. Qué lindo verte, qué lindo tenerte del otro lado. Gracias por Sí, sumarte a esta propuesta que te hemos pedido y tan generosamente nos das tu tiempo y tu saber. yo encantada, ya sabes, de participar en pues en esta labor tan importante, ¿no? Que hacemos desde las asociaciones, las fundaciones, todos los grupos que trabajamos en favor de las familias que tienen algún paciente, algún familiar con alguna de los diferentes tipos de demencia. Y pues me encantada, aquí ya estuvimos escuchando que nos visitan desde diferentes puntos de Latinoamérica. Y pues ya sabemos que toda esta información es para compartirla, para que aprendamos un poquito más y sobre todo pues para ayudarnos como familiares a poder enfrentar el día a día, que no es nada sencillo, como sabemos y como ustedes mismos lo viven día a día, para que podamos mejorar, ¿no? Y que la calidad de vida tanto de nuestro familiar como de nosotros mismos como cuidadores pues sea la mejor posible. Entonces, bueno, miren, voy a compartir, aquí no sé, ¿me pueden habilitar para compartir pantalla? Ya, muy bien. Entonces, bueno, aquí vamos a iniciar nuestra presentación, que es este tema de los trastornos de conducta en demencia y algunos consejos para saber afrontarlos. Entonces, bueno, pues les platicábamos, yo soy médico especialista en medicina interna y geriatría con un posgrado de alta especialidad en neurología geriátrica y pues actualmente también soy colaboradora de la Fundación Familiares Alzheimer Aguascalientes. Bueno, un poquito de Aguascalientes. Nosotros, bueno, ya conocen el mapa de México y Aguascalientes está justo al centro. Somos un estado muy pequeñito, pero bueno, lleno también de mucha riqueza cultural. Aquí, por ejemplo, nuestros atardeceres son de los reconocidos a nivel mundial como los mejores. Tenemos ahí al fondo la imagen del Cerro del Muerto, que es como una persona acostada. Y bueno, nuestra plaza principal. Entonces, un poquito para que sepan desde dónde les estoy platicando este tema. Y pues trabajamos por un fin común, ¿no? Ustedes ya conocen a Alma Bariloche y a todo el grupo de Asociación de la Lucha contra el Mal de Alzheimer allá de Argentina. Obviamente también lo que corresponde a Alzheimer Iberoamérica, la Federación Mexicana de Alzheimer, que es la que coordina acá en México, y específicamente lo que es la Fundación Familiares Alzheimer Aguascalientes, que es donde yo participo. Bueno, todas estas asociaciones que existen a nivel Latinoamérica y a nivel mundial, pues el trabajo es directamente con ustedes, los familiares, con los cuidadores formales y también con el personal de salud. Tenemos una labor muy, muy importante para poder capacitar en estos temas. Y bueno, los objetivos de esta plática, pues lo vamos a dividir entre la parte de la introducción, un poquito de las etapas de la demencia, la frecuencia con la que podemos ver estos trastornos de conducta, por qué se presentan, por qué algunos pacientes tienen este tipo de alteraciones, sobre todo algunos pueden llegar a ser completamente disruptivas, muy difíciles de controlar, los diferentes tipos de trastornos de conducta y algunas recomendaciones específicas que podemos, digamos, consejos que podemos nosotros manejar para que podamos resolverlos de manera mucho más objetiva y con un mejor resultado para todos. Y finalmente las conclusiones. Entonces, bueno, la demencia, el trastorno neurocognitivo mayor, el deterioro cognitivo, afecta el funcionamiento cerebral y por lo tanto modifica el comportamiento y las formas de pensar y de actuar de las personas. Esto puede ser muy estresante y molesto, no solo para las personas con demencia, sino también para sus familiares y los cuidadores como tú. Y no sé, esto es una pequeña encuesta de que si la persona que tú cuidas o tu familiar ha presentado, por ejemplo, síntomas como la agresividad, es decir, que actúe o que hable de manera agresiva o que actúe de manera que te llegue a generar miedo a ti que lo atiendes. O a veces síntomas como de depresión, de ansiedad o apatía, es decir, lo ves triste, lo ves angustiado, lo ves en frustrado, o que está muy, muy emotivo, es decir, llora con facilidad, o está retraído, está poco participativo, o sus reacciones son muy lentas.
o en ocasiones puede tener dificultad para dormir, es decir, está inquieto por las noches, no concilia el sueño y por lo tanto se levanta y pues obviamente te despierta a ti o a cualquier otro familiar que pasa la noche con él o con ella. Por ejemplo, otro síntoma pueden ser delirios y alucinaciones, es decir, que malinterpreta lo que ve o que imagina cosas que no son reales. Puede ser que vea personas o cosas o que escuche sonidos que no son reales o tener creencias falsas, ideas que no son reales y que la persona cree que sí son reales. O, por ejemplo, comportamientos repetitivos, es decir, que repite lo mismo una y otra vez, te pregunta una y otra vez o realiza la misma acción de manera repetitiva. Deambular, es decir, caminar sin rumbo fijo, incluso con el riesgo de salirse de casa y perderse, ¿sí? Otro de los síntomas puede ser cambios de juicio, es decir, que diga cosas inapropiadas en momentos inapropiados, que actúe de manera inusual, ¿sí? Que sea un poco impulsivo, o que de repente no entienda los riesgos que existen al hacer alguna actividad. Entonces, como ven, ¿alguno de ustedes ha pasado por esta situación? Pues por ahí pueden levantar la manita en el chat de que han observado este tipo de alteraciones, ¿no? Seguramente alguno de estos síntomas que ya vimos sí los ha venido presentando su familiar. Cada quien puede ahí analizar si los ha presentado todos o si nada más algunas de estos síntomas, ¿sí? Entonces, entender también el deterioro cognitivo como un continuum, es decir, una enfermedad que va progresando con el tiempo y que pues no se detiene, no es reversible, no puede regresar a una etapa previa y eso pues va generando que finalmente el paciente pase de tener una función cognitiva normal, un deterioro cognitivo leve en el cual no están afectadas su funcionalidad, es capaz de hacer cosas por sí mismo, pero después de eso puede empezar a disminuir su capacidad cognitiva y entonces a través del paso de los años empezar a tener una demencia leve, una demencia moderada o una demencia ya en etapa severa. Y pues, ¿qué tiene, qué implicaciones tendría realmente que estemos hablando de una demencia en etapa leve, moderada y severa? Pues que los síntomas se modifican. No es lo mismo un paciente con una demencia leve, ni moderada, ni severa, mucho menos, ¿de acuerdo? Por eso luego pueden platicar a veces familias y decir, ay, no, pues es que mi paciente no hace eso, o ¿por qué mi paciente con Alzheimer hace tal cosa y tu familiar no? ¿No? Porque probablemente están en diferentes etapas y además porque cada paciente es completamente diferente. No se van a comportar igual aun cuando el diagnóstico sea muy similar, ¿sí? Entonces, bueno, si hablamos un poquito a grandes rasgos, ¿no? Porque no me voy a detener mucho en esto, se nos iría toda una plática en hablar de las características de las diferentes etapas, es brevemente, en la etapa leve puede pasar, suele pasar desapercibida, es raro que un familiar acuda a consulta llevando a su paciente porque le notan algunas fallas, más bien nosotros en la consulta habitual nos los llevan por otro motivo y empezamos a detectar ya algunos focos rojos, y pueden tener dificultades en el lenguaje, tener pérdida de memoria, especialmente reciente, estar desorientados en tiempo, pueden empezar a perderse, un poquito de dificultad en tomar decisiones y ya altera la iniciativa y la motivación. En la etapa moderada ya obviamente este es el principal momento en el que las familias llevan a su familiar a la consulta porque ya empiezan a tornarse muy olvidadizos, ya empiezan a decir, pues ya se le olvida de repente mi nombre y soy su hija y etcétera, ¿no? Ya de repente empiezan a tener problemas para vivir solos, ya no pueden hacer las cosas que habitualmente hacían, salir de compras, preparar un alimento, ya no se preparan bien, ya no pueden tomarse bien sus medicamentos porque se equivocan, se vuelven dependientes, requieren ayuda o recordatorios para sus actividades básicas, ¿no? Bañarse, ir al baño, etcétera. Ya empiezan a tener más dificultades en el habla, y pueden tener ya alucinaciones o cualquier otro deterioro o trastorno de conducta. Finalmente en la etapa severa, pues es un paciente que ya está la mayor parte del tiempo postrado en cama, ya tiene una total dependencia, ya tiene dificultades para comer, ya en esta etapa no reconocen familiares, habitualmente les decía ya no pueden caminar, entonces están en silla o en cama la mayor parte del tiempo, ya tienen incontinencia urinaria, fecal y bueno, todas las complicaciones asociadas a la inmovilidad, las lesiones por presión, las infecciones, etcétera, ¿no? Entonces, esto es lo que le llamamos trastorno de conducta,
también conocido como síntomas psiquiátricos y conductuales asociados a la demencia, que se abrevia de esta manera, SPCD. Finalmente, tenemos toda esta gama de alteraciones. Son estos síntomas o trastornos de la percepción, del contenido del pensamiento, del ánimo, de la conducta, que ocurren al inicio o durante la evolución de una demencia de cualquier tipo. Es decir, todos los diferentes tipos de demencia en algún momento pueden presentar alguno de estos síntomas y se asocian pues obviamente con un mayor deterioro de la funcionalidad y de la función cognitiva, pero sobre todo este punto, empeoran la calidad de vida de la persona con demencia y de los familiares de manera importante, ¿no? Por acá nos comenta alguna de Iris que precisamente su mamá ya presenta alucinaciones. Y cuando hablamos de la clasificación, pues hay desde trastornos del humor y del afecto, es decir, síntomas de depresión, síntomas de ansiedad, reacciones catastróficas, también episodios de euforia, manía o psicosis como estas ideas falsas, alucinaciones, estados de agitación severo, cambios en la personalidad. Podemos tener pacientes que están apáticos, completamente desinteresados de todo, ¿sí? O están desinhibidos, o están muy impulsivos. También podemos tener cambios neurovegetativos, es decir, problemas en el sueño, duermen todo el día o no duermen en la noche, problemas del apetito, comen demasiado o no comen, trastornos también de la sexualidad, que lo vamos a ver aquí más adelante. Cambios psicomotores, es decir, caminar, ¿no? De manera así, un vagabundeo importante, buscar cosas, moverse, ser agresivos o estar continuamente moviendo sus piernas. Entonces, si se fijan, es una infinidad de síntomas que pueden presentar. ¿Y qué tan frecuentes son? Pues desgraciadamente son bastante frecuentes. Fíjense cómo estos estudios nos reportan que 7 de cada 10 personas con demencia pueden presentar alguno de estos síntomas. O sea, es altísima la frecuencia, ¿sí? De las personas que estamos aquí, probablemente más de la mitad, sus familiares están presentando esto, ¿de acuerdo? Es el principal motivo por el cual los familiares buscan atención médica. Es finalmente lo que los hace acudir al psiquiatra, al neurólogo, al neuropsiquiatra, al geriatra, porque ya no pueden tolerar una situación así donde las alucinaciones, la agresividad, los trastornos del sueño se salen de control. Pero finalmente es un síntoma de la misma demencia que está teniendo la persona. Aquí si hablamos de frecuencia, fíjense cómo de todos los tipos de alteraciones, las más frecuentes son, por ejemplo, la apatía. Estos pacientes que dicen, es que no quiere hacer nada, doctora, es que nada le llama la atención, es que se la pasa sin hacer nada todo el día. Tenemos también que datos de depresión son bastante frecuentes, las ideas delirantes, ideas, creencias falsas, es que la persona con demencia tiene ideas de que le están robando, tiene ideas de que la quieren envenenar, de que le quieren hacer daño sus propios familiares. También es bastante frecuente la agitación, estar inquietos, ¿sí? Pero pues fíjense cómo también la mitad de los casos pueden ser falsas identificaciones, confundir familiares, tener alucinaciones, no poder dormir, tener ansiedad. Y aquí en estos estudios nos reportan un poco menos frecuente la agresividad, aunque en general sí lo he visto también bastante frecuente en los pacientes que atiendo. ¿Por qué ocurren? ¿Por qué ocurren estos síntomas? ¿Por qué en la etapa moderada y no en la leve? ¿Por qué más en algunos pacientes y en otros no? Bueno, mientras mayor deterioro existe a nivel cerebral, entonces tenemos con mayor frecuencia alteraciones de la conducta, ¿sí? Es decir, es un reflejo del daño neuronal. Todos los diferentes tipos de demencia tienen una característica que empieza a dañar el cerebro, ¿no? Sabemos que en el Alzheimer puede ser la proteína tau, beta-amiloide, en las demencias frontotemporales hay otros tipos de proteína, ¿sí? Ubiquitina, TDP-43, es decir, cada enfermedad se caracteriza por un tipo de daño en específico que finalmente daña las neuronas, mata las neuronas y genera que empezamos a perder funciones cognitivas o a tener disfunción de nuestras funciones. Entonces aquí, por ejemplo, el aumento de ovillos en ciertas zonas, por ejemplo, de la corteza prefrontal que controla los impulsos, los estados de ánimo, la pérdida de las neuronas colinérgicas en las partes de la zona del sistema límbico, también relacionado con los estados de ánimo, disfunción de los circuitos que conectan la corteza frontal con otras estructuras subcorticales, o sea, las redes de conexión empiezan a fallar. Yo les explico a veces a los familiares que es como una computadora, que el cerebro es como una computadora que empieza a hacer
cortocircuitos, y que empieza a tener alteraciones en su funcionamiento. Se prende y se apaga, se prende una cosa que no es. También modificaciones a nivel de ganglios basales y del sistema límbico. Y bueno, cuando hacemos estudios del metabolismo cerebral, del flujo cerebral, hay alteraciones específicas en el flujo cerebral y en el metabolismo. Y finalmente, alteración de neurotransmisores importante que altera la conexión neuronal. Entonces, realmente es que conforme el deterioro sigue progresando, hay más estructuras dañadas y finalmente hay síntomas conductuales en la persona con demencia. También existe algo muy, muy importante, y esto también lo veo de manera frecuente, es que hay una relación muy estrecha entre la personalidad y los síntomas psiquiátricos y conductuales de la demencia. Es decir, que la persona con demencia tiene cierta personalidad. Todos tenemos una manera de ser, una forma de ser. Esa es nuestra personalidad. Podemos ser tímidos, podemos ser muy desconfiados, podemos tender al perfeccionismo, podemos ser muy asertivos, pero finalmente cuando tenemos una demencia, esos rasgos de personalidad resulta que se acentúan y que sobre todo empiezan a disfuncionar. Entonces, personas podemos verlos que tienden a ser apáticos, que tienen muchas alteraciones del pensamiento, muchas ideas delirantes de robo, de daño, ¿sí? Las personas que suelen ser perfeccionistas suelen tender mucho a ser ansiosos, muy desesperados, muy angustiados con frecuencia, y también las personas que suelen ser asertivas pues tienden a ser con un grado de agresividad importante porque no quieren que les ayuden, rechazan que obviamente requieren ayuda, y entonces hay un conflicto muy grande entre la familia y la persona con demencia que no quiere dejar de hacer cosas como manejar, como utilizar una estufa, que seguir controlando sus medicamentos, cuando evidentemente la familia se da cuenta que ya no lo puede hacer y el paciente reacciona agresivo cuando alguien intenta prohibírselo o limitar su función porque no tiene la capacidad, pero la persona no se da cuenta que no puede hacerlo. Entonces, bueno, el modelo conductual de estos síntomas también nos decía lo que ya les explicaba. La neurodegeneración, es decir, el daño de las neuronas, va a aumentar la vulnerabilidad a los estresores, que todos tenemos estresores en el día a día, ¿sí? Pero en el paciente con demencia, ese daño neuronal que ya tienen va a aumentar con frecuencia que se presenten estos síntomas, ¿sí? Y fíjense cómo esta vulnerabilidad y los estresores son muchísimos. Cuando nos ponemos a analizar qué factores tiene mi paciente, qué factores tengo yo como cuidador y qué factores hay en el ambiente, si todo eso lo sumamos, pues imagínense, nos da una bola de nieve enorme que realmente no podemos controlar, y eso explica por qué algunos pacientes tienen síntomas de la conducta de muy difícil control y que realmente la familia está ya totalmente colapsada, ¿no? Entonces, el paciente puede tener ya ciertos rasgos de personalidad que ya les comentaba, puede tener algún problema médico agudo. Acuérdense que los síntomas de conducta también es una manera en la que el delirium se presenta, pero que puede ser por una infección, o está deshidratado, o está teniendo alguna enfermedad médica, ¿sí? O simplemente necesidades no atendidas, es decir, la persona con demencia tiene frío, tiene calor, tiene hambre, tiene ganas de ir al baño y reacciona de manera desproporcionada. Pero también es importante que yo como cuidador me analice si tengo algunos de estos factores, si estoy bajo mucho estrés, si estoy deprimido, si me siento sobrecargada, si me hacen falta conocimientos sobre la enfermedad, o si no he terminado de aceptar su enfermedad también. Puedo estar en diferente momento, puedo estar rechazando la enfermedad, puedo tener una depresión relacionada con eso, puedo sentirme solo porque nadie me ayuda de mis familiares. Entonces pueden ser muchos factores. Y finalmente los factores del ambiente, es decir, hay demasiados estímulos, hay demasiado ruido, hay demasiada luz, hay demasiada gente, o simplemente hay falta de estímulos. No hay nadie, la persona con demencia no ve a nadie en todo el día y solo está en una habitación de 4 paredes sin ningún tipo de estímulo. No hay actividades estructuradas y no hay rutinas que seguir. Entonces, todo esto en suma va generando problemas y que se presenten con mayor frecuencia estos síntomas. Esto es un poquito hablar de que por qué se presentan y cómo todos los factores aumentan la posibilidad de que se desarrollen, ¿de acuerdo?
Y hay que entender también que hay un ciclo, ¿sí? Cualquier cambio de conducta y lo que ocurre antes o después de algún comportamiento es muy importante. A veces tú como cuidador puedes reducir o incluso prevenir ciertos comportamientos. Ahorita vamos a ir viendo varios ejemplos y les decía que pueden interrumpirme para preguntas, etcétera, ¿no? Si tú prestas atención y comprendes lo que ha ocurrido antes del evento como un desencadenante de ese comportamiento, puede ayudarte a reducir o prevenir precisamente ese desenlace, ¿sí? Aquí vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Lola, una paciente que tiene demencia, ¿sí? Y su marido Pepe está cuidando de ella igual que tú lo haces con tu familiar, ¿sí? Pepe le pregunta a menudo a Lola si puede recordar quién vino de visita la semana anterior o qué tomaron ayer de cena o qué desayunaron, ¿sí? Pero resulta que Lola no se acuerda, no es capaz de recordar lo que le pregunta Pepe y se empieza a poner muy nerviosa y muy agitada, incluso a veces un poquito agresiva, ¿sí? Por esas preguntas que le hace Pepe sin ninguna mala intención, ¿verdad? ¿Por qué Lola se puso agitada? ¿No? Tú pensarías, pues, ¿por qué se molesta Lola? ¿No? Por este ciclo que decíamos, ok, ¿por qué Lola se puso agitada? Lo que ocurrió primero es que Pepe le hace preguntas. Pepe cree que preguntándole a Lola le está ayudando, ¿sí? Él cree que porque le pregunte qué pasó ayer y qué desayunó, va a recordarlo, Lola, pero ella no lo puede recordar porque tiene una enfermedad, una demencia que le impide tener su memoria a corto plazo bien, ¿ok? Entonces, su comportamiento es que como no puede responder esas preguntas, se empieza a poner muy nerviosa, ¿sí? Se siente presionada y se empieza a agitar. Y les digo, a veces algunos pacientes pueden reaccionar agresivos porque les estamos preguntando algo que no pueden hacer, ¿de acuerdo? Y entonces la respuesta del cuidador de Pepe ante este comportamiento es que se siente frustrado, ¿sí? Es decir, pues es que no me contesta, es que no quiere cooperar, es que no quiere mejorar, es que Lola no pone de su parte, ¿sí? Mil pensamientos que pueden pasar por la mente de Pepe en ese momento, ¿sí? Pero sobre todo es frustración, ¿no? Y a veces tristeza también. ¿Por qué? Pues porque dice, es que Lola ya está peor, porque no se acuerda, es que Lola se va a olvidar de mí. Mil pensamientos se le vienen a él, a su esposo como cuidador. Entonces, diferentes maneras de reaccionar ante estos cambios de conducta nos ayudan a que no se estén presentando con frecuencia y a que realmente podamos ayudar a nuestro familiar, ¿de acuerdo? Entonces, aquí van unos consejos, ¿ok? ¿Qué podría hacer Pepe? ¿Sí? Ahí va. Ustedes me van diciendo si sí o no. Ok, mostrarle que está frustrado, probablemente no sea la mejor opción, ¿sí? Porque eso va a presionar más a Lola, ¿ok? ¿Puede respirar hondo? Pues sí, para que empiece a tener paciencia con eso que le está generando un problema, ¿no? Puede mostrar su irritación diciendo, deja de molestarme, ya te he dicho las respuestas varias veces. O sea, que ya no le esté, o sea, más bien que le diga, ya es que ya te dije lo que desayunaste y no te acuerdas, ¿no? Pues no, tampoco es recomendable hacer ese tipo de reacciones, ¿sí? Puede recordarse a sí mismo que su esposa tiene demencia y que no puede evitar olvidarse de las cosas, es decir, que ella no lo está olvidando a propósito, que lo hace porque tiene una enfermedad, ¿sí? Eso sí le sirve a Pepe, sí le ayuda, ¿sí? A sentirse menos frustrado, a entender por qué su esposa reacciona así, ¿sí? Para la próxima vez que si quiere preguntarle eso mismo a Lola, probablemente le va a causar frustración, ¿no? Entonces, pues mejor no lo hago, ¿sí? Mejor pienso antes de hacerle alguna pregunta a Lola, mejor digo, pues vale la pena que yo le pregunte esto, ¿le sirve? ¿Le ayuda? No, entonces lo dejo de hacer, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, recoger con Lola eventos familiares y sociales significativos en un diario familiar. Por ejemplo, hubo una comida, hubo una reunión familiar y tomamos fotos o escribimos una pequeña reseña de ese evento. Sí, sí es recomendable hacerlo, ¿de acuerdo? Eso puede ayudarle a Pepe y a Lola
pues a que luego vea su diario, vea un libro que preparen ellos y que entonces ella recuerde un evento significativo, ¿sí? Eso es un tipo de actividad incluso que puede ayudar mucho a la persona con demencia, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre si lo que hace Pepe no funciona la primera vez? Obviamente estos son consejos que ya les di, ¿sí? Pero hay que recordar como cuidadores que no siempre va a funcionar lo que estoy tratando de hacer por mi familiar. Es bastante común que no funciona, que la respuesta que yo quiero obtener no se da, y yo otra vez me puedo sentir frustrada, ¿no? Pero bueno, siempre recordar que es importante no rendirse, ¿sí? Que en el cuidado de un paciente con demencia, el día a día es muy importante. Hoy es el día, mañana será diferente y hoy voy a ayudar a que mi paciente esté mejor y que por lo tanto yo como cuidador esté mejor, ¿sí? Pepe podría intentar distintas alternativas hasta que encuentre la que mejor le funciona, ¿sí? Por ejemplo, también Pepe puede pedir consejo, ¿no? A otras personas, a su médico. También puede preguntar en alguna de las asociaciones o grupos de pacientes con Alzheimer, que ya cada uno de ustedes sabe, en su localidad, en su ciudad, que hay un grupo, ¿sí? Y que les podemos ayudar y compartiendo las experiencias, ¿sí? Estas asociaciones, acuérdense que damos soporte a personas con demencia, a sus familias y a cuidadores, y que otras familias les pueden dar también consejos, ¿sí? De cómo solucionar una situación que se está presentando. También pueden buscar información en páginas web que sean confiables, obviamente, porque a veces hay tanta información por internet que nos saturamos y a veces no consultamos las fuentes que de verdad nos pueden ayudar, ¿sí? Preguntar, obviamente, a su médico, a profesionales de la salud, dónde puedo buscar más información, ¿no? Obviamente todas las redes sociales de las diferentes asociaciones, ahí continuamente estamos ayudándoles. Este tipo de pláticas, todas las pláticas que ustedes tomen, todo es información muy valiosa que les ayuda a que pues tengan una mayor capacidad de resolver, ¿no? Una manera que se está presentando con su paciente. Ahora vamos a un ejercicio personal, ¿de acuerdo? Esto es para ustedes. Piensa en tu propia situación, ¿sí? Es importante aplicar lo que acabas de aprender en tu propia situación con tu paciente a quien cuidas, que tiene demencia, ¿sí? Tú piensa y analiza cuál es el comportamiento que más te ha inquietado o disgustado o causado algún sentimiento negativo en el último mes. Es decir, algo que hace tu paciente y que a ti te genera una angustia, una inquietud, un disgusto, ¿de acuerdo? ¿Ya lo pensaron? Espero que sí. Si no, pues síganlo pensando. Pueden decirme, uy, pues todos los días sufro algo, ¿no? Bueno, elijan un comportamiento, ¿de acuerdo? Y a la siguiente pregunta es, ¿qué podías tú haber cambiado en lo ocurrido antes de que se presentara ese comportamiento, con el fin de reducirlo o prevenirlo? ¿De acuerdo? A ver, si analizamos eso que pasó, tal vez sí podía haber actuado diferente, o tal vez no se me ocurre cómo actuar, eso también es normal, no se angustien, ¿de acuerdo? Y cómo podrías reaccionar en un futuro cuando se vuelva a presentar este comportamiento, ¿sí? Es decir, cuando tú haces este trabajo personal, no te imaginas qué herramientas puedes obtener, ¿sí? Porque es tu propia situación. Tú misma o tú mismo, como cuidador, puedes decir, pues estas son mis opciones, y empezar a trabajarlas, ¿de acuerdo? Acuérdense que no siempre la primera opción va a funcionar, tengo que tener muchas opciones. Y a veces como familiares podemos decir, ay no, aparte de todo lo que tengo que hacer, tú me pides que piense en alternativas para atender a mi paciente, pues sí, ¿no? Realmente a veces nos podemos sentir sobrepasados y sin la capacidad de poder pensar en otras maneras de hacer las cosas. Es completamente normal, ¿sí? A todos los familiares les pasa, pero por eso estamos nosotros las asociaciones para poderles brindar ayuda, ¿de acuerdo? Ok, entonces, pues les decía, aquí a veces esto, pues al hacerlo interactivo, pues muchas veces podemos compartir un poquito cuál es el comportamiento de tu familiar, cómo lo resolviste la primera vez y cómo cambiarías tu reacción, ¿no? Ya si quieren al final podemos platicar un poquito de esta parte para quien quiera compartirnos algo de lo que le haya pasado, ¿no? Y ahora vamos a pasar a los diferentes tipos de síntomas conductuales, que ya los vimos un poquito al inicio de la plática de manera muy rápida. Ahorita nos vamos a ir viendo de uno en uno y qué alternativas tenemos para reaccionar y que realmente logremos que se disminuyan este tipo de comportamientos, ¿sí?
Entonces, el número 1, la pérdida de memoria a corto plazo, que sabemos que es en la mayoría de los pacientes con Alzheimer se presentan, pero también en los otros tipos de demencia puede estar presente, y que es que la persona con demencia va a ir perdiendo su memoria, ¿sí? De manera gradual y progresiva a través del tiempo. Al principio pueden olvidar eventos recientes, como donde dejaron sus objetos personales, pero ya después pueden olvidar cosas ya más importantes como los medicamentos, fechas importantes, etcétera, ¿no? Pero los recuerdos del pasado, es decir, de su infancia, de su etapa joven, esos recuerdos los mantienen bien, ¿sí? Porque están grabados en otra área del cerebro que aún no se daña. Por eso a veces los familiares, cuando les pregunto, ¿y cómo está la memoria, ¿no? De su paciente? Dicen, no, muy bien, doctora, porque se acuerda de todo lo que hizo de niño, pero no se acuerda lo que acaba de hacer. No se acuerda que no desayunó, no se acuerda si ya se tomó los medicamentos. Esa es la diferencia entre la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo, ¿sí? Aquí les pongo un ejemplo. A mí me gusta mucho poner ejemplos porque nos queda un poco más claro cómo se puede manifestar este tipo de trastorno, y a lo mejor hasta decimos, ay, pues a mí me pasa eso, ¿no? A mi familiar le pasa esto, ¿no? Entonces, bueno, Ana tiene demencia, Ana tiene una hija que se llama Lucía, y ambas viven muy cerca, ¿sí? Una de la otra. Cuando Lucía visita a su madre, se da cuenta de que el refrigerador y la despensa están vacías. A Ana se le olvida a menudo de que solía salir a comprar al mercado, ¿sí? La persona a la que tú cuidas también puede olvidar algunas cosas, ¿sí? Como le pasa a Ana, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué le aconsejaríamos a Lucía? Es decir, a la hija de Ana. Porque ¿qué va a pasar? Pues que la va a regañar, mamá, ¿por qué no has comprado las cosas, no? Ok. Entonces, ¿qué alternativas tenemos para esos olvidos que está teniendo su mamá? ¿Sí? Pues una opción es pedir a un vecino, vecina que acompañe a Ana al mercado una vez a la semana para comprar comida. Si es que, por ejemplo, ella por cuestiones de trabajo no lo puede hacer, pues puede pedirle a alguien en especial que lo haga, ¿de acuerdo? Es una manera en la que podemos solucionarlo, ¿sí? Crear junto con Ana un documento que ayude realmente a un poquito a la memoria, ¿no? Es decir, una lista con los alimentos que necesita comprar, poner esta lista en un lugar visible para que Ana lo pueda seguir haciendo, ¿sí? Ok, eso es ayudarla, ¿no? Acuérdense que tratamos de que la persona con demencia siga siendo capaz de hacer cosas, pero a veces ya les empezamos a ayudar de cierta manera, ¿sí? Dependiendo del grado de olvidos que tienen, en ese momento empezamos a actuar, ¿sí? Utilizando recordatorios. O, por ejemplo, que Lucía se enoje en ese momento porque su mamá no tiene nada y ella misma vaya al mercado y compre la comida, ¿no? Porque pues hay que resolver la situación. Bueno, eso no lo recomendamos porque eso nada más va a saturar y va a estresar a su hija, ¿no? O preguntarle, mamá, ¿qué te pasa? ¿Por qué no hay nada, ¿no? De comida en la casa, y regañarla. Pues no, eso tampoco es recomendable, pero puede ser una reacción, ¿sí? Completamente normal en la hija, ¿ok? Sentarse con su mamá, hacer un listado de alimentos y después ir juntas a comprarlo. Pues sí, eso también es una actitud positiva, sí, en la que estamos ayudando de manera parcial, pero estamos haciendo un acompañamiento, ¿sí? No dejarle todo. Antes lo podía hacer. Es que la justificación de Lucía, su hija, es decir, es que antes lo podía hacer y no veo por qué ahora necesite ayuda. Pues porque está progresando su deterioro cognitivo, ¿sí? Ok. Bueno, Mara, las preguntas las dejamos al final, ¿verdad? ¿O qué hacemos? No, de una vez. ¿Puedo preguntarle algo, doctora? Sí, Sí, perdón, diría Mi que nombre sí, es... sí, claro, al final, ¿te sí, parece? al final. Ok, ok, Gracias. sí, ok. Okay. Bueno, el punto número 2, ¿no? La agresividad, ¿sí? Las personas con demencia pueden enojarse y volverse muy agresivos o muy violentos, ¿de acuerdo? Entonces, la agresión puede ocurrir como consecuencia de gran variedad de razones. Hay muchísimas cosas. Porque no se han cubierto las necesidades, porque tiene una infección, por ejemplo, porque le están haciendo efecto negativo ciertos medicamentos o por otra circunstancia, ¿sí? Que no sabemos, pero estos son las más comunes, ¿ok? También puede tener cambios de la personalidad. O alteraciones también a nivel cerebral, ¿no? Que contribuyen a esos comportamientos agresivos. Tener un paciente agresivo es bastante complicado
y pues a veces no sabemos cómo reaccionar, ¿de acuerdo? Entonces aquí vamos con otro ejemplo. Julián quiere ayudar a su papá Matías a bañarse, ¿sí? Porque su papá tiene que ir al médico, ¿sí? Entonces Julián le dice, pues hay que bañarte, ¿no? ¿Y qué creen? Algo que les pasa seguramente, ¿no? Muy seguido. Pues su papá dice que no, que no se quiere bañar. Esto es también muy común, ¿no? Pacientes que no se quieren bañar. Entonces, bueno, como Julián, su hijo, tiene poco tiempo porque ya es la hora de la cita, ¿sí? Entonces, pues lo jala y le dice, te tienes que bañar porque vas a ir al médico, ¿no? Entonces, pues Matías, peor, como siente que lo jalan, pues reacciona más agresivo, se resiste y pues resulta que Matías es corpulento, entonces pues tiene mucho más fuerza, ¿no? Que su hijo. Y bueno, Julián otra vez tira del brazo y le dice ya más molesto, ¿no? Debes bañarte porque vas a ir al médico y tienes que estar limpio y aseado, ¿no? Bueno, ya aquí ya las cosas se salen de control, ¿no? Matías se pone furioso, grita y que quiere empujarlo porque ya lo están, le quieren obligar a hacer algo que él no quiere, ¿sí? ¿Les suena parecido? ¿Les suena familiar, ¿no? Esta situación. Entonces, bueno, otra vez, recordamos el ciclo, ¿sí? Acuérdense, esta parte es muy importante, el ciclo del comportamiento, ¿sí? Entonces, siempre recuerden estos 3 pasos. ¿Qué ocurre primero, sí? ¿Cuál es el comportamiento? Reacción agresivo. Le dicen que haga algo que no quiere hacer. Eso es lo primero que ocurrió. Luego la reacción es agresividad, ¿sí? ¿Y cómo reacciono yo ante ese comportamiento? Pues yo también me pongo agresivo o más bien, si no agresivo, pues me quiero imponer con una persona que ya está mostrando datos de que no quiere dejarse mandar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué puede hacer Julián? Pues aquí vayan pensando sus respuestas. Aquí les voy a dar algunos tips, ¿no? ¿Qué puede hacer Julián, su hijo, no? O sea, forzarlo, perdón, aquí está mal, su papá, a bañarse. Pues no, forzarlo no va a funcionar. Se puede salir de control y puede golpearlo, ¿de acuerdo? O puede salir alguien lastimado, ¿sí? Mantener la dignidad y la privacidad de su papá y pues ponerle una toalla, por ejemplo, hasta que realmente se bañe, ¿sí? Eso le puede ayudar, ¿de acuerdo? Porque quizá la persona no quiere que lo vean, ¿sí? Ponerle música, eso puede ayudar a que se relaje, claro que sí puede ayudar, ¿sí? Retirándose del lugar y volviendo más tarde a volver a intentarlo, ¿qué creen? ¿Sí funciona o no funciona? Sí funciona, ¿sí? Cuando estamos viendo que mi familiar se está poniendo agresivo y no está reaccionando bien, ya no lo presiono, ya no los presionen, es peor. Retírense, ¿sí? Hagan otra cosa, dejen al paciente en la habitación, ¿no? Sin riesgo de que se pueda hacer daño y vuelvan más tarde. ¿Por qué funciona esto? Porque recuerden que que la memoria a corto plazo está afectada. Entonces, si yo me retiro, pasan unos minutos, mi familiar ya no se acuerda lo que acaba de pasar y probablemente yo pueda llegar de otra manera, con otro tono de voz. Aquí, por ejemplo, nos ponen efectivamente, cambiar nuestro tono de voz puede ayudar bastante. Si yo desde que llego empiezo a hablar de un tono fuerte, la persona va a reaccionar de manera negativa, ¿sí? Explicando de manera lógica por qué debería bañarse. ¿Eso funciona o no funciona? Pues, ¿qué creen? No funciona. En la mayoría de las personas, dependiendo de la etapa, obviamente con demencia, de la etapa de la demencia, explicar lógicamente no funciona, ¿sí? Porque a veces el pensamiento ya no es lógico, ¿sí? No podemos reflexionar igual, a veces tenemos que hacer las cosas de manera diferente, ¿sí? También es importante que haya suficiente tiempo. Si yo ya tengo el tiempo encima, voy a estar más estresado, ¿no? Entonces, que haya tiempo suficiente. A veces es mejor intentar que se bañe un día antes o en vez de que sea justo antes de la cita, por ejemplo, ¿sí? Porque así tengo yo más tiempo, todo está más relajado y puedo evitar un momento en que se salga de control, ¿de acuerdo? Y bueno, el punto número 3, otro de los síntomas, es esta cuestión de depresión, ansiedad, apatía, ¿sí? Que son muy comunes, ¿de acuerdo? Podemos ver sentimientos de tristeza, de preocupación, de miedo, de frustración, ya decíamos que de enojo, también pueden llorar, es decir, de repente los vemos que lloran y no sabemos por qué. Y eso obviamente al familiar le angustia mucho, es que mi papá, mi mamá llora con frecuencia y no sé cómo ayudarle, ¿sí? Pueden estar preocupadas porque los dejan solos, se angustian mucho porque se sienten desamparados, abandonados,
o qué va a pasar con su dinero, o dónde están las cosas que ya no encuentran, y empiezan a reaccionar con ansiedad, ¿sí? Entonces, estos síntomas también son muy frecuentes. Aquí vemos un ejemplo. Juan tiene demencia y vive con su hermana Isabel, ¿sí? En varias ocasiones, Isabel se ha encontrado a Juan sentado en su sillón favorito, con el semblante muy triste, ¿sí? Encorvado y algunas veces incluso llorando, ¿no? Y Isabel pues le intenta decir cosas para animarlo, pero ella siente que no funciona nada, ¿no? No sabe cómo ayudarlo, ¿sí? ¿Qué le recomendaríamos a Isabel, no? Pues obviamente acercarse a él, platiquemos, tengo algunas ideas que te pueden hacer sentir mejor, platícame por qué te sientes así, ¿sí? Darle el espacio de hablar, o de repente reaccionar, ay, Juan, no sé por qué estás triste, ya estoy cansada de verte así, haz algo, etcétera, etcétera, ¿no? Reaccionar de manera como que lo quiero ayudar, pero en realidad no, claro que no, este tipo de reacciones no sirven. Decirle cosas como los hombres no lloran, porque lloras, etcétera, pues obviamente tampoco, porque inhibimos el poder expresar los sentimientos, ¿de acuerdo? También puede acercarse, tocarlo, ¿no? El contacto físico ayuda, ¿sí? Sé que te sientes mal, yo también a veces me siento mal y pues lo que estamos pasando es difícil, ¿no? Entonces ahí hay como un sentimiento de comprensión, eso sí puede ayudar, abrir un poquito la comunicación entre ellos. Y también puede no decir nada, simplemente sentarse con él y tratar de hacer alguna actividad agradable juntos, ¿no? Tomar un helado, ver una película, o sea, simplemente hacer una actividad y a lo mejor si no se le facilitan mucho las palabras, pues simplemente acompañar, ¿no? O simplemente desesperarse, darse por vencida y decir ya no hay nada que hacer. Pues no, ¿verdad? Tratemos en lo mayor posible de evitar este tipo de desánimo, de perder la esperanza, perder la posibilidad de pensar que podemos mejorar. Ok, entonces otro ejemplo, ¿no? Este fue un ejemplo como más hacia los síntomas depresivos. Fíjense bien, ¿qué es lo que ocurre, no? Emma tiene demencia, vive con su familia, ¿sí? Roberto es un nieto. Como los padres de Roberto trabajan y él está en el colegio, pues él es el cuidador principal por las tardes. Él cuida a su abuelita, Emma, ¿sí? Roberto está viendo un programa de televisión mientras su abuela está cosiendo. El programa de televisión tiene la música muy alta y también un lenguaje un poco vulgar, ¿no? Pues palabras que a lo mejor su abuelita no está acostumbrada a escuchar. Entonces resulta que de repente su abuelita se levanta y empieza a caminar como desesperada, como angustiada, ¿sí? Y empieza a decir, ya me quiero ir a mi casa, me quiero ir a mi casa. También, ¿no? ¿Le suena familiar este tipo de reacciones? Pacientes que insisten que quieren ir a su casa y están en su casa, ¿sí? Es un tipo de reacción de ansiedad, ¿de acuerdo? Es ansiedad. Se sienten inseguros en ese lugar y quieren irse, ¿ok? ¿Cómo debería reaccionar Roberto ante esta situación? Decirle, ay, mi abuelita siempre hace lo mismo y siempre se comporta muy mal. Pues no, ¿verdad? Obviamente no. Si piensa así es porque realmente no entiende lo que está pasando con su abuelita, no entiende que tiene una demencia y que son reacciones que está presentando, ¿sí? Decirle cosas como, abuela, no me dejas ver la tele, etcétera, pues obviamente no, ¿verdad? Es una falta de respeto a la persona con demencia y obviamente también es un tipo de maltrato, ¿no? Hablarles de manera hiriente, ¿no? Sonreírle a su abuelita y tratar de decirle que está bien, que no se preocupe, es decir, tranquilizarla, ¿sí? Porque se está empezando a angustiar, ¿sí? Sí, eso sí, ¿de acuerdo? Ahora, fíjense bien, ustedes, si analizamos esta situación en el ciclo de tres pasos, acuérdense que es lo que sucede antes de la reacción, el comportamiento en sí y cómo reacciona la persona familiar, ¿no? El familiar. Entonces, ¿qué creen ustedes que fue un factor que provocó que su abuelita se inquietara? ¿Qué me dirían? Probablemente ese ruido intenso que empezó a escuchar en la tele, ¿sí? La música fuerte, las palabras altisonantes, etcétera, ella la empezó a inquietar, ¿sí? Ese fue el factor estresante para ella. Y su nieto ni se imagina, realmente no sabe que eso es un factor estresante para ella, pero conforme conviva,
con ella lo va a aprender, ¿de acuerdo? A veces nosotros podemos poner música pensando que le ayudamos a nuestro paciente y resulta que el paciente no está en su momento de querer escuchar música y empieza a reaccionar mal, ¿sí? O familiares que llevan a su paciente a una fiesta pensando que se la va a pasar bien y resulta que el paciente se empieza a inquietar porque hay mucho ruido, porque hay mucha gente y se empieza a poner mal, ¿sí? También tengo familiares que alguna vez, por ejemplo, quisieron llevar a su paciente al cine pensando que iba a reaccionar bien y obviamente no. Pero obviamente algunos familiares, algunos pacientes sí les gusta ir al cine y sí disfrutan, pero hay otros que no. El ruido, la falta de luz, las imágenes los pueden inquietar. A eso me refiero con que todos los comportamientos los analicemos en ese ciclo de 3 partes, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó antes del comportamiento? ¿Cuál es el comportamiento que está presentando mi familiar? ¿Y cómo reacciono yo como cuidador? ¿De acuerdo? Aquí decíamos, entonces Roberto le puede decir a su abuelita, ven, ayúdame a hacer tal cosa, ¿no? Es decir, apagar la tele y empezar a hacer otra actividad, ¿sí? Puede también subir el volumen para no escucharla, ignorarla, pues obviamente que no, no hacemos estas cosas. Pero bueno, algunos familiares que no sepan, sí pueden reaccionar así, ¿no? Usar audífonos para ver su televisión y animar a su abuelita a que esté cosiendo y que siga haciendo su actividad, ¿no? Pudiera ser una solución para no inquietarla con el sonido intenso, aunque es preferible que ese nieto conviva con su abuelita, obviamente, y que hagan una actividad juntos que les ayude a ambos, ¿no? Entonces, bueno, ahí están todas las opciones. Número 4, ¿sí? Trastornos del sueño. Las personas con demencia también pueden tener alteraciones en el ritmo circadiano, es decir, se pueden despertar a mitad de la noche o pueden dormir todo el día, o pueden tener alterado su ciclo, ¿sí? Y entonces eso es bastante complicado para el cuidador porque tampoco duerme, ¿sí? Si mi paciente no duerme, yo tampoco duermo, ¿no? Porque lo estoy vigilando, porque se está levantando, porque mi sueño también se vuelve muy fragmentado y no puedo imagínense, y al día siguiente, a pesar de que pasé una mala noche, tengo que seguirlo cuidando, ¿no? ¿Cómo le hago? Entonces, bueno, aquí va otro ejemplo, ¿no? Laura tiene demencia, vive con su familia, ¿sí? La familia quiere que se meta a la cama alrededor de las 9:30 de la noche. Su nieta Alicia se da cuenta de que a Laura le cuesta conciliar el sueño y está abriendo y cerrando los cajones de su armario ruidosamente, ¿sí? A la hora que la mandan a dormir. A las 3 de la mañana, Laura se despierta. Laura, la paciente, empieza a caminar por toda la casa y pues todos se despiertan, ¿no? Y le pregunta a su nieta, ¿dónde estamos? Quiero irme a mi casa. Alicia, la nieta, pues está molesta porque tiene que ir a la escuela al día siguiente, etcétera, y pues no va a poder dormir bien, ¿no? Entonces le dice, abuelita, te tienes que ir a dormir, son las 3 de la mañana. Y la abuelita le dice, no tengo sueño, ¿sí? Y pues la nieta dice, no puedo más. O cualquier familiar, ¿no? Entonces, siempre tener en cuenta los 3 pasos, ya decíamos, ¿no? ¿Qué ocurre primero? ¿Cómo reacciona el paciente? ¿Y qué puedo yo hacer para cambiar ese comportamiento? ¿Ok? Siempre los 3 pasos. Entonces, ¿qué puede hacer Alicia para ayudar a su abuelita? Ok. Dar un paseo con su abuelita, añadiendo más ejercicio físico durante el día. Sí, ese es un buen método. ¿Para qué? Pues para que esté más cansada y en la noche pueda descansar mejor. Y porque el ejercicio físico le ayuda mucho a sus procesos cerebrales también, ¿sí? Es parte del tratamiento no farmacológico de un paciente con demencia. Puede darle una pastilla para que se duerma, ¿no? Una pastilla no indicada por un médico, simplemente al que alguien se la recomendó, pues no es recomendable medicar a nuestros familiares sin una prescripción médica, ¿de acuerdo? Asegurarse de que su abuelita no tome café ni muchos líquidos antes de irse a dormir, pues sí, porque el café es un psicoestimulante y puede generarle que tenga dificultad para conciliar el sueño, ¿sí? Puede también evitar que duerma demasiado durante el día, es decir, nada más ciertos minutos de siesta para que pueda descansar mejor por la noche, eso también se recomienda. Puede ponerle música relajante antes de dormir para ayudarla a que se relaje y que se duerma mejor. Sí, eso sí puede ayudarle, ¿de acuerdo?
También es importante crear una rutina para la hora de dormir, es decir, empezar a bajar la intensidad de las luces, hacer toda la parte de su aseo personal, ponerse su pijama, poner música, hacer respiraciones, etcétera. Nos ayudan a tener una rutina de sueño y entender que ya es hora de ir a descansar, ¿sí? O obligarle a que se acueste, ¿no? Y decirle, te tienes que dormir. Pues no obligamos. Con el paciente no funciona que hagamos ese tipo de actividades como forzarlos a hacer algo que no quieren hacer, ¿sí? Tenemos que lograr llegarles por otras vías para que finalmente puedan tener una rutina de sueño adecuada, ¿sí? Ok. El punto número 5 son los delirios y las alucinaciones. Esto ya mencionaban por ahí algunos de nuestros asistentes que su familiar está presentando alucinaciones, ¿sí? Las personas con demencia pueden no entender el mundo a su alrededor debido propiamente a los cambios en su cerebro. Acuérdense que el cerebro es el que está dañado, ¿sí? Entonces, y por ahí entran todos los estímulos, es decir, lo que veo, lo que oigo, lo que huelo, lo que pruebo, lo que toco, todo entra a través de mis sentidos. Y si mi cerebro tiene un daño por una demencia, todos esos estímulos van a alterarse. Eso explica por qué la persona, en vez de ver un objeto, o una silla, pues puede ver una persona ahí sentada, ¿de acuerdo? Una alucinación. En vez de escuchar algo agradable, escucha un ruido molesto o voces de personas que no existen, ¿de acuerdo? Es decir, puede tener pensamientos irreales, ideas delirantes de que le quieren hacer daño, de que le quieren robar, de que la están persiguiendo, ¿sí? O ver cosas, oír cosas que no están ahí, es decir, tener alucinaciones. También puede tener la persona con demencia y tener la creencia equivocada de que su cuidador le quiere hacer daño, ¿sí? De que lo quiere envenenar con su comida, con sus medicamentos. Y hay que tener en cuenta que para la persona con demencia estos pensamientos son reales, ¿de acuerdo? Ellos no entienden que se los están imaginando porque su cerebro les hace creer que son reales. Por lo tanto, una persona puede reaccionar con miedo, ¿sí? A eso que está viendo, que le genera miedo, angustia, y también puede reaccionar de manera agresiva porque se quiere defender, en defensa propia, ¿no? Entonces, a veces los familiares, cuando me llega algún paciente que tiene alguna alucinación, le empiezo a preguntar a la persona con demencia qué ve, cómo son esas personas, si son personas conocidas, etcétera, qué le genera. Le digo, ¿le da miedo ver eso? Y algunos me dicen, sí, sí me da miedo. O algunos me dicen, por ejemplo, que ven a la esposo fallecido, ¿no? Y me dicen, no me da miedo, platico con él o con ella y realmente ahí tú te das cuenta si la alucinación es disruptiva, es decir, si le genera un sentimiento angustiante al paciente. Eso es muy importante porque imagínense, tengo una paciente también que tiene alucinaciones todo el tiempo, ve personas en todas las partes de su casa. Pues eso, imagínense el miedo constante con el que vive, la angustia de sentir que todo el tiempo la están viendo. Es algo muy estresante para ellos. O sea, realmente si nos ponemos a pensar cómo me sentiría yo si me la pasara viendo personas que me están viendo, ¿no? Pues obviamente mal. Y no funciona que les digamos, es que eso no es real, ¿de acuerdo? Porque ellos sienten que es real, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que reaccionar de manera comprensiva, escucharlos, preguntarles, y tratar de ayudarles para que esa alucinación no les cause tanta angustia, ¿sí? Ahorita vamos a ver varios ejemplos, ¿no? Entonces, bueno, el padre de Mercedes, Lorenzo, tiene una demencia, ¿ok? Un día Lorenzo está un poco inquieto y repentinamente empieza a asustarse mientras mira fijamente la esquina de una habitación, ¿sí? Y le dice a su hija, Mercedes, ¿ya los escuchaste? Mira esas personas, me quieren hacer daño, ¿sí? Y empieza a sentirse muy angustiado y empieza a gritar, quiero que se vayan, diles que se vayan, ¿sí? Mercedes dice, papá, pues no hay nadie ahí, no hay nadie, mira, no hay nadie aquí, deja de decir eso, aquí no hay nadie, ¿no? Es una reacción habitual de los familiares porque lo que quieren es convencer a su paciente que realmente no hay nadie. Pero acuérdense que para la persona con demencia es real, sí, los está viendo, ¿ok?
Entonces, bueno, Mercedes está sobrepasada de cuidar a su papá y pues ya también tiene ganas de salir corriendo porque no aguanta más y piensa pues que la enfermedad de su papá está mucho peor, ¿no? Cuando lo escucha decir estas cosas irreales. ¿Qué puede hacer Mercedes? Okay, obviamente buscar ayuda en su asociación local, ¿no? En primer paso. Ok, calmar a su padre diciéndole, estoy aquí contigo, te voy a ayudar, no tengas miedo. Siempre tratemos de tranquilizar al paciente, decirle que estamos con él o con ella, transmitirle tranquilidad, transmitirle que los vamos a cuidar, que nosotros los vamos a proteger. Eso hace la diferencia entre que el paciente se siente incomprendido, ¿sí? Se sienta angustiado y se sienta comprendido y protegido, ¿sí? Hay que tratar de siempre bajar ese nivel de angustia con palabras tranquilizantes, ¿sí? También buscar si hay algo en el entorno que esté causando la alucinación de su padre, por ejemplo, que haya poca luz, que haya sombras, que esté tomando algún medicamento, que traiga alguna infección, algo que esté favoreciendo esas alucinaciones, ¿de acuerdo? Eso también lo debe hacer Mercedes, apoyarse del equipo médico, ¿sí? Y por otro lado, llevarlo a otra habitación. ¿Esto funciona? Sí, en ocasiones funciona, porque la alucinación la ven en esa habitación, ¿sí? Y los llevamos a otra habitación. Mira, ahorita podemos decirles cosas como, ahorita les decimos a estas personas que se retiren, ¿sí? Vámonos a otra habitación. Vente, papá, ¿de acuerdo? Y acá nos pone también en el chat, efectivamente, mirarlos siempre a los ojos, tener una comunicación, ¿no? Con nuestro familiar para que se sienta tranquilo, ¿ok? O reaccionar y decirle, papá, es que eso no es verdad, aquí no hay nadie, aquí no hay ninguna persona, que les digo, es una reacción normal, porque como nosotros no lo vemos, creemos que diciéndole eso a nuestro familiar, le ayudamos, pero no le ayudamos. Él se va a sentir incomprendido, ¿sí? Y va a decir, pues entonces ella no los ve, pero yo los veo, ¿no? Entonces, eso no, evitemos decirles que no hay nada, que no existe, etcétera. Hay que comprenderlos. ¿Cómo me sentiría yo viendo eso que mi familiar está viendo? ¿Qué necesito escuchar yo para sentirme mejor? Esas son mis herramientas, ¿de acuerdo? Para poder tener opciones de qué le digo a mi familiar, qué le digo a mi mamá o a mi papá o a mi familiar que está teniendo alucinaciones, cómo reacciono y cómo trato de cambiar los factores del ambiente para que deje de presentarse, ¿no? Muchas veces sí tenemos que medicar a los pacientes que tienen alucinaciones constantemente, pero eso ya es una decisión del médico de tener que medicarlos, ¿no? Para mejorar, para disminuir esas alucinaciones disruptivas, ¿no? Y que estén más tranquilos, ¿no? El punto número 6 es el vagabundeo, esta cuestión de caminar sin rumbo fijo, es muy común, ¿de acuerdo? Caminan sin un motivo, ¿de acuerdo? Dentro de la casa, pero también existe el riesgo de que quieran caminar fuera de casa, y eso también los puede poner en riesgo de que se pierdan, ¿sí? ¿Cuántos reportes a veces de personas desaparecidas, de familiares que están buscando a su familiar porque se salió de casa y no saben a dónde se fue, ¿no? Precisamente porque tienen esta alteración, ¿sí? Entonces, pues hay que a veces cerrar, ¿no? Cerrar con llave para que no haya posibilidad de que se pueda salir, porque sí se salen y sí se pierden los pacientes, ¿no? Entonces, bueno, aquí vamos con otro ejemplo. Alfredo tiene demencia, ¿sí? Es cuidado y apoyado por su esposa, Rocío. Rocío está haciendo la cena cuando oye que Alfredo se acerca a la puerta y quiere abrirla, ¿no? Está forcejeando con la puerta, porque ya incluso le tuvieron que poner llave, ¿no? Y entonces él se quiere salir y se empieza a inquietar, ¿no? Ella sabe que a él le gusta ir de paseo por las tardes, pero ahora mismo, como está ocupada cocinando, pues no lo puede llevar, ¿no? Y pues entonces Alfredo se empieza a inquietar y se empieza a poner agresivo porque quiere salir en ese momento, a él no le importa que está su esposa haciendo la cena, él quiere salir, ¿no? Pues esta situación se puede llegar a poner muy, muy fuera de control porque él empiece a subir su nivel de ansiedad y llegue a la agresividad, a patear la puerta, a empujarla, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué podemos sugerirle a Rocío que haga? ¿De acuerdo? Pues que Rocío le grite, ¿no? Desde la cocina, ahora no puedo ir contigo. Pues no, evitemos hacer ese tipo de reacciones, obviamente, ¿sí? Prohibirle a Alfredo que salga y meterlo a la casa, pues eso tampoco va a funcionar porque él va a querer insistiendo, va a seguir insistiendo en salir, ¿de acuerdo?
Ir con él, ¿sí? Y decirle con calma, vamos a cenar primero y luego saldremos de paseo. Puede funcionar, ¿sí? Yo le estoy dando una explicación. Primero vamos a hacer esto y luego salimos de paseo, ¿no? A veces puede funcionarme esto, a poder actuar, ¿no? Entonces, bueno, pedirle a otro familiar que esté ahí presente o que no, que se haga un rol de cuidadores y que vayan y los lleven de paseo un momento en la tarde para que pueda él calmar esa necesidad de querer caminar, ¿no? Eso sí ayuda, ¿de acuerdo? Pedirle a Alfredo que le ayude con algo de la cocina, es decir, distraer su atención, ¿sí? Distraer su atención para que no esté insistiendo querer salir, entonces lo hago partícipe de alguna actividad sencilla dentro de las cosas que yo estoy haciendo en la cocina y puede ser que sí lo quiera hacer, ¿no? O puede ser que me diga yo no hago cosas de la comida y no quiera, ¿no? O sea, ahí depende mucho de cómo reacciona mi familiar, obviamente. Acuérdense que todas estas son sugerencias, ¿de acuerdo? Pero algunas puede ser que ustedes me digan, no, pues es que yo ya he intentado todo eso y nada me funciona, ¿no? Siempre hay una opción, ¿de acuerdo? Organizar más paseos por la tarde antes de la cena, claro que puede funcionar. Si veo que mi familiar necesita salir más, pues entonces, realmente me tengo que organizar, ¿no? Y pedir ayuda, ¿de acuerdo? Porque no puedo, no. Punto número 7, les decía que hay una cuestión muy, muy delicada, que es esta conducta sexual inapropiada. Las personas con demencia pueden tener también conductas sexuales. Pueden tener hipersexualidad, es decir, búsqueda excesiva de satisfacer sus deseos o necesidades sexuales. Pueden llegar a la masturbación, pueden desinhibirse, pueden quitarse la ropa, pueden insinuarse a cualquier familiar, hijo, hija, empleada doméstica, la persona que esté enfrente, ¿no? Cuidador, etcétera. O al contrario, ¿no? Tender a la hiposexualidad, que es un desinterés sexual. Pero lo que más causa problema en las familias es la hipersexualidad, ¿no? Hijas que van asustadísimas a la consulta porque están viendo reacciones en su papá, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos a Mateo, que tiene más de 70 años y que tiene demencia, vive con su familia, 2 días a la semana. Hay una empleada doméstica que es Camila, que tiene 22 años y que le ayuda a darse un baño y a darle su medicamento, y que pues esto estaba funcionando bien, pero de repente Mateo hace un par de comentarios sexuales e empieza a acercarse a Camila, ¿no? Y pues ella pues obviamente reacciona escandalizada y sorprendida, sale corriendo a la habitación y le dice a la familia que ya no quiere y ya no puede trabajar ahí, ¿no? Eso claro que también puede pasar. Y les digo, no solo con los cuidadores, sino con los propios familiares. Reacciones que están totalmente fuera de control, ¿sí? ¿Qué puede hacer la familia de este paciente, de Mateo, ¿sí? Uno, mantener la calma, ¿sí? Y decirle a Mateo que este comportamiento es inaceptable y explicarle quién es Camila, ¿sí? Obviamente sí hay que explicarle, aquí hay que decirle a Mateo, eso no está bien, Camila viene a ayudarte, ¿perdón? Eso es lo primero que tenemos que hacer, ¿sí? Cambiar la situación en el baño, tal vez Camila puede preparar el baño y que Mateo se meta a bañar y solamente lo estén supervisando sin que esté ahí físicamente, ¿no? Eso también pudiera funcionar, ¿sí? Cambiar el entorno, por ejemplo, poner una toalla, una bata sobre los hombros de Mateo, o sobre el cuerpo de Mateo mientras se está bañando para mantener su intimidad, ¿no? Y que no empiece a tener pensamientos de que pues esta persona me está quitando la ropa, seguro quiere algo conmigo. O sea, así de ilógico puede ser el pensamiento de un paciente con demencia, ¿de acuerdo? O gritarle a Mateo y avergonzarlo por su conducta. Pues obviamente no, ¿no? Eso no va a funcionar, no estamos ayudando a nuestro paciente, no estamos comprendiendo la situación, ¿de acuerdo? O ignorar la situación, ¿no? Eso tampoco va a funcionar, no porque ignoremos un comportamiento, lo van a dejar de hacer, al contrario, se puede intensificar, ¿no? Entonces recuerden siempre estos 3 pasos, siempre el ciclo, ¿sí? ¿Qué ocurre antes del comportamiento? ¿Qué ocurrió primero? ¿Sí? ¿Cuál es el comportamiento que yo estoy viendo en mi familiar y que me causa conflicto? Y número 3, ¿cuál es mi respuesta? ¿Qué hago yo? ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo, mi solución va a ser, cómo puedo modificar eso que ocurre para que se modifique el comportamiento, pero también cómo reacciono puede modificar que no se esté repitiendo, ¿perdón?
Entonces ya estamos ya en la fase final de nuestra charla, ¿sí? ¿Qué es esto, no? Identificar de manera adecuada los problemas de conducta. Cuando yo conozco toda la infinidad de problemas que existen, que ya dimos una repasada de cada uno de estos, entonces puedo describir qué pasa, ¿no? Por eso en la consulta, muchas veces yo utilizo, ahorita vamos a ver una herramienta que es el NPI, el Neuropsychiatric Inventory, el inventario neuropsiquiátrico, donde me permite a mí saber qué está ocurriendo con mi paciente y qué soluciones o qué propuestas le puedo dar a la familia, ¿de acuerdo? Cuando la familia ya se familiariza, doctora, mire, pues pasó esto, pero lo solucionamos así, eso nos ayuda bastante a avanzar, ¿sí? O sabe que, doctora, pues siempre lo solucionábamos de esta manera y ya no nos está funcionando, ¿no? Entonces eso muchas veces tenemos que cambiarlo, nuestra manera, pensar en opciones, ¿de acuerdo? Siempre buscar posibles causas. El paciente tiene una infección, cómo es la personalidad de mi familiar, eso tiene mucho que ver cuando nosotros analizamos lo que les decía, ¿no? Cómo era mi familiar antes de la enfermedad, cómo era su tipo de personalidad. Cuáles son sus enfermedades de base, cuáles factores ambientales, ¿no? Hay a veces habitaciones demasiado sobrecargadas de objetos que los saturan, ¿no? A los pacientes, ¿no? Entonces, si les limpiamos la habitación y les dejamos cosas muy específicas, les ayudamos, ¿sí? Definir el grado de severidad del síntoma, es muy severo, es poco, qué tanto me afecta a mí como cuidador, ¿de acuerdo? Eso es a lo que me refiero del inventario neuropsiquiátrico, que les podemos facilitar una copia de este formato, porque aquí explica cada uno de las alteraciones, da una pequeña explicación, qué tan frecuente se presenta y qué tan grave es qué tanto me afecta a mí, a mí como cuidador esa situación, ¿de acuerdo? Entonces, estas se las podemos hacer llegar, ¿no? A través de las diferentes asociaciones. Y bueno, ya para cerrar y pasar a las preguntas, ¿sí? Recuerden que estos síntomas son muy frecuentes, hasta 7 de cada 10 personas con demencia lo van a presentar, si no es que 9 de cada 10, ¿de acuerdo? Son fuente importante de estrés tanto para el paciente como para el cuidador, ¿sí? Y es el motivo principal de consulta. Todo lo que es la apatía, las ideas delirantes, las alucinaciones, la depresión, la ansiedad son muy comunes. Y para poder ayudar a nuestro paciente y a la familia, tenemos que abordar, primero definir el problema. ¿Qué es? ¿Es una alucinación? ¿Es un delirio? ¿Es una ansiedad? Etcétera. ¿Qué tan frecuente se está presentando? ¿Cuáles son los factores que están propiciando esto? ¿Qué tanto me afecta a mí como cuidador? Yo ya estoy sobrepasado, ya tengo colapso, pues obviamente cualquier pequeñita cosa me va a hacer explotar, ¿sí? Siempre descartar delirium como una causa de los trastornos de conducta para que yo le dé tratamiento a la causa desencadenante. Y pues que yo como familiar tengo que aprender y aprender y aprender a responder diferente. No es sencillo, no es sencillo, es muy desgastante, es angustiante, me puedo sentir frustrado muchas veces como familiar, pero siempre hay algo que hacer. Apóyense de sus grupos, de las asociaciones, de los videos, las charlas, todo lo que puedan, sirve, ¿de acuerdo? Y a mí me encanta esta frase, ¿no? Que el paciente con demencia merece todo nuestro respeto y cariño, porque son personas, porque debemos respetar su dignidad como personas y porque hay toda una historia detrás de ellos, ¿no? Esta persona fue un cerrajero, fue un mecánico, fue un maestro y ahora ya tiene una pérdida de sus capacidades, pero que sigue siendo la persona, el familiar que yo conozco, mi abuelito, mi abuelita, mi mamá, mi papá, y siempre va a ser esa persona para mí. Y ahora que tiene esta enfermedad, pues puede empezar a hacer cosas que me lastimen o que me causen mucha angustia, mucha desesperación, pero yo puedo ayudarlo, ¿sí? Siempre voy a poder ayudarlo. Y si se involucra toda la familia, pues mucho mejor, ¿no? Mucho mejor porque ahora sí que más personas piensan mejor que uno, ¿no? Y siempre hay opciones diferentes, ¿no? A mí se me puede ocurrir una solución, a mi familiar, a mi hermano, hermana, se le puede ocurrir otra opción, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues aquí les dejo mi Facebook, doctora Carolina Bernal López, ahí también subo información, relativa al paciente geriátrico y, pues, nada, que ahora vamos a pasar a las preguntas. Muchas gracias, Carolina.
Me alargué un poco, No, está perfecto, fue súper interesante todo. pero eran como muchas cosas y me parece que teníamos que hablar de todos los puntos. A mí se me iban presentando preguntas y con los ejemplos ibas dando las respuestas, fue clarísimo. Muchísimas gracias. Pues adelante. Adelaida levantó la mano. Sí. Doctora Carolina, yo soy de aquí de Aguascalientes y me interesa saber cómo saber cuando presentan ya la demencia o el Alzheimer, porque mi papá fue diagnosticado con EPOC y decían que por la falta de oxigenación mi papá estaba desorientado. Pero resulta, doctora, que ya de uno, ahorita mi papá ya está a 2 litros por, y aún aunque traiga su oxígeno, él sigue teniendo episodios de hablar cosas, de pelear, de estar agresivo. Entonces yo preguntaba al geriatra, ¿hay algún estudio para saber si él, algún estudio neurológico para saber si él ya tiene algunos síntomas de demencia o Alzheimer, doctora? ¿Cómo saber? Sí, efectivamente, muchos pacientes llegan a la consulta no porque la familia diga, es que tiene demencia, seguro, ¿no? No, llegan por trastornos de conducta, precisamente por alucinaciones, por cosas como todos estos ejemplos que ya vimos, y que los familiares no tienen idea de que puede ya ser una demencia. ¿Por qué? Pues porque nos hace falta mucha información, esa es la realidad, ¿no? Mientras más conozcamos del tema, más podemos saber. Hay signos de alarma de las demencias, ¿de acuerdo? Que nos hacen pensar en que mi familiar puede tener una demencia, pero recordemos que el proceso diagnóstico lleva una serie de pasos. Lo primero es yo como familiar empezar a sospechar, algo no está bien, ¿sí? Si mi familiar sigue teniendo alucinaciones a pesar de que ya tiene bien su oxígeno, sí era un factor en su momento, pero lo sigue presentando, entonces hay algo más. Definitivamente tu familiar necesita un abordaje, ¿sí? Que pueda hacerlo un geriatra, un neurólogo, un psiquiatra, para que haga todo el proceso diagnóstico, que es ver al paciente, entrevistar a la familia, hacerle toda su historia clínica, su exploración física, una evaluación neuropsicológica para ver el grado de afectación de sus funciones cognitivas y ya poder estudios de imagen, estudios de laboratorio para descartar otras causas reversibles y finalmente poderles explicar a ti y a tus familiares o hijos o sea, todo el resto de la familia, me refiero, qué problema tiene tu papá. Ya teniendo todos esos elementos, se puede dar un diagnóstico. Y en base a un diagnóstico, o sea, una causa de su demencia, una probable etiología, causa, entonces ya poder actuar, ¿no? Porque de otro modo, cuando no sabemos qué ocurre, pues seguimos como familiares angustiados, sin saber qué hacer, sin saber cómo ayudar a mi paciente. Sí. Entonces, ¿Sabe por sí qué? Porque requiere yo un platiqué con abordaje. el doctor Aguayo y le pregunté eso, o sea, él me dijo, dile a tu geriatra de tu papá que le dé un pase para conmigo y yo me encargo de hacerle los estudios pertinentes. Claro. Ese sería el paso Ese a es el seguir. paso a seguir, sí, así es. Ok, muchas gracias. De nada. Gracias. Había alguien que en la plática quería hacer alguna pregunta. Yo soy Iris Arzate. Iris. Mire, yo con mi mamá tiene demencia y así que se le ha incrementado, pues apenas lo que tendrá un medio año. Y con ella ahorita lo que pues más consideramos que nos está afectando pues es de que el mes pasado no quiso comer, refería que tenía un dolor muy fuerte que en la columna. Se le dio el tratamiento y todo, pero ella no quería comer, ya totalmente tiene apatía pues para bañarse, ponemos a hacer algún tipo de actividad física y se niega, dice que ella ya no lo necesita, ya no quiere estar. O que ya comió. Igual le digo, para bañarse, dice, pues si me bañé apenas ayer,
pero realmente pues sí ya tiene 2, 3 días que no se baña. Y es pelear pues ahora sí que con mi papá, que es el que vive con ella, con mis hermanos. Yo todavía considero que le tengo un poco más de paciencia y es cuando se quiere bañar, ¿no? Pero sí, digo, sí es ya muy difícil esa situación, entonces ahí cómo le podríamos hacer pues para que tenga más entusiasmo de hacer las cosas. Claro, lo primero es tener un diagnóstico. ¿Ya tienen un diagnóstico? Ya, bueno, me dijo el geriatra que era deterioro cognitivo grave, que por su situación no le podía hacer una resonancia para especificar bien qué tipo de demencia, porque sí se pone a veces muy agresiva en cuanto a consultas médicas. Ok, Entonces, pues así como tal una resonancia, pues no se le puede claro. hacer. Sí, es un apoyo, es un apoyo dentro del proceso diagnóstico. Ahora, rechazo al cuidado, hay una característica que se llama rechazo al cuidado, rechazo a ir al médico, rechazo a tomarse los medicamentos, rechazo a todas las ayudas. Es muy común y es pues muy angustiante para los familiares vivir esa situación porque el paciente no se quiere dejar ayudar y ellos dicen, yo estoy bien, yo no necesito ir al médico, yo no necesito esa pastilla, etcétera, etcétera. Pero es parte de lo que se conoce como anosognosia. La anosognosia es una característica de los pacientes con demencia que es la pérdida de la capacidad de darse cuenta de que están enfermos, de que tienen un problema a nivel neurológico, pero es una característica también de muchos pacientes, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero es que ya tienen un diagnóstico. Lo segundo también es entender que todas estas reacciones forman parte de los trastornos de conducta, ¿sí? El que no se quiere bañar, el que olvida que ya comió, más bien que no ha comido y te dice que no. Pero esto es muy importante, cuando las alteraciones de conducta empiezan a hacerme difícil las funciones básicas como es comer, ir al baño, bañarse o asearse, ¿no? Se vuelve bastante complejo, ¿no? Porque ¿cómo le hago? Aquí, como tú misma mencionaste, suele haber 1 o 2 familiares que sí han encontrado la manera sutil de poderlos convencer. Acuérdense que aquí es que yo no puedo llegar a imponerme, porque eso no funciona, ¿sí? A veces a algunos familiares les funciona, ¿sí? Llega el hijo, la hija que se planta y le dice, pues te bañas, y a veces así forzados, pero lo hacen, ¿no? Pero no siempre es la mejor opción, no siempre te va a funcionar. A veces funciona más ser muy sutil y tratar de llevarlos poco a poco a esa actividad que tú quieres que hagan, pero sin decirle que la estás forzando y llegar a eso. Es decir, ejemplos. Se abre la llave, ¿no? Si yo le digo, te vas a bañar, ya desde ahí me dijo, no. Entonces le abres la llave, le preparas ahí el agua a temperatura agradable y entonces empiezas a platicar con ella. Es tu mamá, ¿verdad? Sí. Tu mamá. Entonces empiezas a platicar con ella. Y bueno, mira, mamá, vente, oye, mira, déjame, te veo tus pies porque veo aquí una cosita, entonces la sientas y le empiezas a echar agüita a sus pies, y ya de repente ya, pues le gustó el agua, está agradable, estás platicando con ella, o sea, le haces el momento agradable. Y eso muchas veces funciona. Obviamente te toma más tiempo, porque la quieres bañar en 5 minutos, no se puede, ¿no? Y entonces ya de repente ya la bañaste completa y ni cuenta se dio y nunca rechazó y estuvo platicando y estuvo distraída y lo hace, ¿de acuerdo? O sea, a veces es buscar y buscar estrategias que te funcionen. No te digo que te va a funcionar, pero a veces hay que ser muy creativos de cómo le hago. A veces yo les digo, ok, en un calendario de la semana, que tenga lunes, martes, miércoles, le van a decir al familiar, a ver, tú márcame los días que te quieres bañar. No, pues no me quiero bañar. No, pues sí, es que es por salud, es que un poquito ahí, ¿no? El convencimiento. Bueno, ¿cuántas veces? ¿2 veces por semana? ¿3 veces por semana? O sea, a veces no logramos más, ¿no? Con los pacientes. Márcalo en tu calendario y lo hacemos que ellos mismos, ¿no? Pongan una tachita, un dibujo, algo, ¿sí? Eso lo hacemos muy visual. Entonces, ya, ok, eso lo hicimos con el paciente, lo hacemos partícipe, no le estamos imponiendo, lo estamos haciendo que él tome las decisiones, aunque nosotros por acá somos los que estamos, ¿no? Propiciando eso. Entonces ya empieza el lunes, bueno, ese día no toca baño, ya es martes, ok.
Y entonces lo llevo al calendario. Mira, papá, mamá, hoy es martes, acuérdate que aquí tú marcaste que hoy te toca baño. Entonces vente, vámonos. No, que no quiero, no sé qué, pero es que tú lo pusiste. Fue un acuerdo que llegamos tú y yo, y tú solita me dijiste que los martes te gusta bañarte. Entonces, mira, ya te preparé el baño, ya. O sea, no sé, yo creo que aquí varios de las asistentes nos pueden dar ejemplos de qué estrategias han utilizado para poder ayudar a que la... Y esto es uno de los muchos factores que ahorita me comentaste que están sucediendo con tu mamá, ¿no? También Sí. hay que ver si los medicamentos le pueden ayudar a bajar sus alucinaciones, su agresividad, su comportamiento. Tu papá necesita ayuda, no puedes encargarle a él todo el cuidado de tu mamá porque él ya está colapsado. Entonces, un cuidador colapsado menos tiene las herramientas para reaccionar de manera favorable ante una situación. Él necesita mucha ayuda, mucho acompañamiento, que toda la familia se involucre, que haya un rol en el que yo participo, yo voy, pero que que toda la familia entienda que van a participar y todo es un aprendizaje y el familiar reacciona bien si hacemos esto y reacciona mal si hacemos esto otro, pero toda la familia tiene que estar en la misma sintonía. ¿Sí? Eso se requiere que ustedes se junten y platiquen. Yo ya sé, toda la familia tiene que saber que hay un diagnóstico, que está en tal etapa, que estas son las dificultades y cómo, como familia, lo vamos a resolver. Esto no lo puede resolver una sola persona, es imposible. Y mucho menos pueden pedirle a su papá que se encargue de todo, de dar los medicamentos, de que coma, de que... No, ya no lo puede hacer. Ya necesitan ayudarlo urgentemente porque por eso también acuérdate que el ambiente, si ya está en un ambiente estresante, más va a reaccionar así, más va a reaccionar de manera descontrolada. Entonces, por eso la importancia de conocer todos los factores que tiene el paciente, los factores que tengo yo como cuidador, los factores que existen en mi ambiente. Ok, sí, muchas gracias. Es poco a poco. De nada, muy bien. Gracias. Qué bueno escucharte, qué bueno escucharte. No sé si hay alguna pregunta más. Mara, ¿estás con nosotros? Sí. Sí, acá está, estamos con Jaime, que acá está prendido del pecho. Ay, qué hermoso. Acá está. Hermoso, Carolina, Yair, y hermosa sí. la charla. Felicitaciones a la doctora. Gracias, gracias. Pues espero que con los ejemplos creo que ayudan a que podamos entender muchas de las situaciones y a veces los ejemplos resulta que es lo que estamos viviendo, ¿no? Exacto. Gracias. Básicamente, sí, gracias Carolina, me sumo a querida colega por darnos tu tiempo, tu conocimiento, tu generosidad. Creo que ha sido muy, muy clara y repaso el chat, son básicamente comentarios de agradecimiento a los cuales me sumo y es lindo escuchar colegas con los que uno tiene tanta empatía y una forma de trabajo muy similar, porque uno sigue aprendiendo también. Así que yo también siento que he aprendido de vos, como dicen ahí en México, de ti hoy. Y creo que lo bueno también es que esta charla uno la va a poder tener grabada y vamos a poder recurrir. Y cuando vienen esas consultas al consultorio y decimos, bueno, vamos a pasar y decir, mira, esta charla de la doctora Carolina Bernal de México te va a ayudar para esta situación que estás viviendo en casa, ¿sí? Así que no sé si alguien de los presentes tiene alguna duda, algún otro comentario. Acá dice, pido la palabra, dice usuario, no sé quién sería. A ver, 8:33 lo escribió. ¿Quién sería? Dice usuario. Todo es muy instructivo. A ver, ¿hay alguien que quiere hacer algún comentario en este momento? Está con el micrófono liberado. Bueno, yo siempre digo algo, no sé si se me escucha bien. Sí, se te escucha. ¿Sí? Que a pedir, digamos, el tema de la ayuda es algo que uno tiene que ejercitarlo, el pedir ayuda es algo que uno elige hacer y también se aprende a hacer. No es un signo de debilidad, así que uno tiene que tener presente que buscar, como lo has nombrado en la charla, ¿no? Un entorno de una comunidad como es Alma, como son las redes en todo el mundo, donde estás
vos, Carolina, en México, en Aguascalientes, buscar ayuda de pares, de familiares, el consejo, una palmadita, un decir, en mi situación a mí me sirvió esto, está bueno compartir y ayudarse, ¿sí? Sí, exactamente. El participar en grupos, en las fundaciones, en las asociaciones, nos ayuda muchísimo, ¿no? Nos hace crear una red de apoyo donde yo como cuidador no me siento solo, me siento acompañado, me siento comprendido, no me siento juzgado, porque acuérdense que a veces es completamente normal desesperarnos, es completamente normal reaccionar mal cuando estoy viviendo una situación que me estresa. Y acuérdense que cualquiera que sea mi familiar, no puede ser mi pareja, puede ser mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi abuela, o sea, siempre hay una relación de afecto con esa persona. Entonces yo como familiar sufro, ¿no? Y sufro muchísimo por ver todo el proceso de deterioro que está teniendo. Y a veces no lo quiero aceptar porque me duele, obviamente. Entonces es una combinación de sentimientos y emociones que se viven en el día a día, que no es fácil poderlos entender y reaccionar bien, ¿no? Entonces, por eso buscar este tipo de apoyos para que ustedes puedan tener todas las herramientas para ayudarse, ¿no? Y que este proceso se vive día a día, un día es diferente, un día me funcionó hacer eso, consejo que me dieron, y otro día no me funciona. Así es esto, es pesado. Yo lo que les digo a mis pacientes y a mis familiares es que es pesado, es complicado, pero mientras más conocemos, mientras más aprendemos, mientras más ensayo y error también a veces, más vamos mejorando nuestro cuidado hacia nuestro paciente. Mi paciente tiene mejor calidad de vida y yo como cuidador también tengo mejor calidad de vida, ¿no? Porque acuérdense que es un binomio. Si el cuidador está mal, el familiar con demencia, la persona con demencia va a estar mal. Entonces todo es un reflejo. Si yo estoy estresado, angustiado, él se va a poner angustiado, estresado también, porque es un reflejo de mí. Entonces, todo es aprendizaje. Compartan también todo lo que han aprendido, porque eso que ustedes aprendieron en el proceso de cuidar le puede servir a otra familia, ¿no? Por eso participar en los grupos es muy enriquecedor, ¿no? Y como dice Mara, o sea, todos seguimos aprendiendo. Nosotros también como profesionales de la salud aprendemos en el día a día. Totalmente. Ahí, doctora Carolina, ahí dice Gabriela que quiere la palabra. A ver, Gabriela, te escuchamos. Gabriela. Quizás estás muteada, Gabriela, tienes el micrófono. Gabriela. Bueno, si no, queda abierto el canal para que luego nos comuniquemos. ¿Algún que otro comentario? Estamos en hora, pobre doctora ahí que está con los niños también en México. Gracias totales, gracias por todas las herramientas brindadas, muchas gracias. Gracias. Marcela, gracias a vos por sumarte, Gracias. Bueno. Doctora, quería comentarle acerca de lo que ahorita estaban hablando sobre cómo bañar el paciente quiera. Yo soy cuidadora geriatra de varios pacientes. Regularmente agradezco la confianza a las familias que me buscan cuando dicen que ellos ya hicieron todo habido y por haber, que hasta se tardan 3 horas tratando de convencer a sus familiares y no se dejan bañar. Y la estrategia que usted decía, tú dijiste, mamá, esto y lo otro y así. Y nada. Bueno, a mí me han hablado y cuando yo me presento, bueno, yo me encomiendo a Dios. Yo digo, Señor, pues misión imposible y ahí vamos. Yo pongo música, yo les pongo música de acuerdo a lo que más o menos pregunto que les gusta. Les comento que voy de parte de la doctora, la que tengan con ellos el seguimiento, la doctora tal, y le digo, ay, la doctora tal me manda porque le voy a hacer unas curaciones, le voy a hacer un lavado así, vamos, tenemos cita o va a haber laboratorios. Y es de la forma como que, o sea, cooperan. Vamos a ir al doctor, sí. Entonces tenemos rápido, me manda la doctora porque tenemos que hacerle rápido el baño.
a medias como que se me quieren echar para atrás, pero pues ya mojadas, las termino de bañar y todo. Entonces, en 40 minutos ya están bañadas y cambiadas. Entonces, pues agradezco a Dios que pues que se me permite y que puedo lograr hacerlo así como que con todo el cuidado, pero es de ya, o sea, no les doy chance. Ya cuando acuerdan, ya sacándoles una manga de su brazo, ya lo demás rápido. Y bueno, se logra hacer el servicio y bueno, agradezco a Dios que es como se puede. Qué bueno, gracias por compartirlo. Qué bueno, qué bendición. Bueno, Sí, estamos gracias. en hora, mi querida doctora. Ok, ¿alguna otra duda? Muchas gracias. Muy. También quiere El participar. perro agradece también. Muchas gracias, Carolina, y muchas gracias, Mara, y muchas gracias a sus hijos también que nos comparten, a sus mamás profesionales para poder enriquecernos a todos nosotros. No, pues al contrario, muchas gracias también a todos ustedes que se conectaron, que tienen el interés de seguir aprendiendo. Compartan siempre lo que aprendan con el resto de sus familiares. Eso nos ayuda mucho para que también en el proceso de consulta todos sepan qué preguntar, qué hacer, cómo reaccionar, ¿no? Mientras más difundimos el conocimiento, todos nos ayudamos. Y finalmente, pues agradecerles, les digo, en primer lugar a ustedes que están aquí conectados. A Mara, amiga, pues ya sabes, yo encantada que me inviten a participar en este tipo de actividades. Desde México te mando un fuerte abrazo, a todos ustedes les mando un fuerte abrazo. Y muchísimas gracias, Jota, también que nos ayudaste en todo el proceso de la preparación de esta plática. Un genio, Jota. Gracias a todos ustedes. Gracias a ustedes. Recuerden que esta plática va a estar disponible en YouTube, en el canal de Mara. Muy querida. Bueno, un abrazo grande a todos, acá con Jaime en brazos también, con el bebé. Sí, Ay, qué bonito. mira, qué hermosa. Bueno, buenas noches. Bendiciones para todos. Bendiciones Buenas para noches. todos. Muchas gracias. Gracias, Adiós. Teresita. Buenas noches allá en Buenas Argentina noches. y en Sudamérica, que ya son casi las 9, ¿no? De la Vamos a noche. cenar. Sí. Gracias, hasta luego. Adiós. Adiós. Gracias. Bye. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Dios los bendiga.